Muy buenos días, chicos. El día de hoy seguimos con nuestra sesión de los ecosistemas, de la unidad número 3. El tema del día de hoy es los ecosistemas y sus factores. ¿Listo, muchachos? Este temita lo pueden encontrar ustedes en su libro en la página 112 y página 113. ¿Listo, muchachos? Vamos a empezar entonces. ¿Qué es un ecosistema, cierto? Bueno, entonces, para explicarles estos elementos sencillos de la página 112 y 113, yo elaboré una presentación donde les voy a explicar. Entonces, ¿qué es un ecosistema? Bueno, un ecosistema es una unidad natural. Es decir, cuando uno habla de una unidad natural es porque hay una combinación entre entes de la naturaleza. Es decir, interactúan organismos con otros seres vivos, es decir, seres vivos interactúan con otros seres vivos, ¿cierto? Los animalitos con las plantas, los sapos con los animales acuáticos, los peces, bueno. Eso es interactuar, ¿cierto? ¿Con qué interactúan los seres vivos? Con otros seres vivos y con el medio. ¿Qué es el medio? Pues el lugar donde ellos habitan, ¿cierto? Este terreno, este lugar que ustedes ven en el fondo, a eso se le llama un medio, ¿cierto? O hábitat, que también más adelante vamos a hablar del hábitat. Entonces, este medio, esta interacción del medio con los seres vivos, se le llama un ecosistema. Ahora bien, los ecosistemas pueden ser tan pequeños y temporales como un charco. Claro, dentro de un charco hay un ecosistema porque allá hay microorganismos, renacuajos, aguas, presencias de oxígeno, de rayos del sol, bueno, hay de todo, ¿cierto? En un charquito tan chiquito. Pero también un ecosistema puede ser gigante y enorme como una selva que atraviese varios países, como por ejemplo la selva del Amazonas que está en 4 países al tiempo y que es gigantesca y podemos encontrar todo tipo de flora y todo tipo de fauna. Ahora bien, cuando hablamos de ecosistemas, ¿cierto? Podemos decir que tienen dos principales componentes. Los dos principales o factores, ¿cierto? Que tiene un ecosistema son los factores bióticos y los factores abióticos. Eso los vamos a ver el día de hoy. En un segundo que me cargue porque está como lento. Listo. Los factores abióticos, chicos. Los factores abióticos son todos aquellos que corresponden a los componentes no vivos del ambiente, lo que no está vivo, además de las condiciones físicas. O sea, ¿qué cosas no están vivas? El suelo, ¿cierto? El agua, las rocas, las nubes, las precipitaciones, el sol, esos son factores abióticos porque no tienen vida propiamente, pero sin ellos la vida no sería posible, ¿cierto? Entonces son factores abióticos. También lo son, por ejemplo, el aire, ¿cierto? La luz, la temperatura, la cantidad de lluvias, todo eso son factores abióticos que cambian las formas de los que los ecosistemas se organizan, ¿cierto? Si en un lugar hay pocas lluvias, pocas precipitaciones, por ejemplo, de este factor abiótico, si hay poquitas, pues probablemente ese lugar sea un lugar muy árido, muy seco, un desierto, ¿cierto? Pero si hay demasiadas lluvias y hace mucho calor, es probablemente porque estamos en una selva como la del Amazonas, que es un clima cálido, húmedo, ¿cierto? Y estos dos son dos ecosistemas totalmente distintos. ¿Qué lo determina? La cantidad de lluvia, pero también el tipo de agua, la cantidad de sol que le llega. Todo eso determina los factores abióticos y determina que un ecosistema sea diferente el uno del otro, muchachos. ¿Listo? Entonces, ahora bien, vamos a ver los factores bióticos. Entonces, los factores bióticos son lo contrario a los abióticos. ¿Por qué? Porque hacen referencia a todos los seres vivos que ocupan un ecosistema, es decir, que están en el ecosistema, todos los seres vivos. Cuando digo todos, es porque me refiero a las plantas, ¿cierto? Arbolitos, rosas, flores, todo eso. También me refiero a los animales, ¿cierto? Mire, elefantes, leones, tigres, bueno, esto es como un jaguar, simios, ciervos, mariposas, aves, jirafas, cebras. Bueno, ahí podemos ver un sinfín. Eso también son factores bióticos. Pero también lo son los hongos, porque los hongos también tienen vida, muchachos. ¿Listo? Y por último,
los microorganismos, que a pesar de que nosotros no los vemos, ¿cierto? No los vemos porque ellos son microscópicos, son de un tamaño muy pequeño, son muy importantes y determinantes para los ecosistemas. Ellos hacen su propio trabajo, ¿listo? Ahora bien, a partir de los factores bióticos y abióticos, cuando el factor biótico y abiótico se mezclan, ¿cierto? Se unen, a eso es a lo que se le llama un ecosistema. A esa interacción, a esa unión que hay entre factores bióticos y abióticos. A partir de eso nacen muchos tipos de ecosistemas, pero hay dos tipos de ecosistemas, ¿cierto? Que principalmente se desglosan en lo más grande. Los ecosistemas terrestres, ¿cierto? Y los ecosistemas acuáticos. Bueno, aquí yo puse intermedios porque hay unos que mezclan las dos. Pero bueno, principalmente ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. ¿Por qué? Porque, vuelvo y digo, según los factores bióticos y abióticos, cambian, por ejemplo, los factores bióticos y abióticos del océano no son los mismos que hay en un bosque, ¿cierto? Entonces hay una gran variedad de ambientes. Cada ecosistema tiene sus propias características, ¿cierto? Y vuelvo y digo, pues se clasifican en ecosistemas acuáticos y en ecosistemas terrestres. Por el lado del ecosistema terrestre, bueno, el ecosistema terrestre, muchachos, es un espacio donde se pueden desarrollar todos los organismos que se desenvuelven en la superficie de la Tierra como en el aire. Un ecosistema terrestre, es decir, muchachos, es toda la parte de terreno, ¿cierto? Plano, donde está la Tierra, y el aire, ¿cierto? Y el ecosistema es donde pueden convivir, donde pueden vivir diferentes especies o animales que ya les voy a mostrar. Bueno, estos son ejemplos de algunos tipos de ecosistemas terrestres, ¿cierto? Deciden que cada uno es diferente al otro. Y por otro lado están los ecosistemas acuáticos que comprenden toda la superficie del agua, del planeta, ¿cierto? Y todos los organismos que están metidos dentro del agua. Interactúan con elementos abióticos para vivir y para reproducirse. Entonces estos son animales de ambiente acuáticos. ¿Cuáles ecosistemas acuáticos podemos encontrar? Pues las lagunas, los ríos, las ciénagas, los estuarios, los manglares, los arrecifes, las praderas marinas. Bueno, eso hay sin fin de ecosistemas acuáticos. Pero vamos a verlos aquí en nuestro libro, ¿listo? Entonces, aquí, bueno, entonces acá están las características, lo que les decía, ¿cierto? De los factores bióticos y abióticos y bióticos, ¿cierto? Y lo que les hablaba acerca del ecosistema terrestre y el ecosistema acuático, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un repaso de esto hasta donde vamos, muchachos, ¿listo? Entonces decíamos, ¿qué es un ecosistema? Entonces, un ecosistema, ¿cierto? Está formado por los seres que habitan un lugar determinado y por las características físicas del mismo. Allí los organismos interactúan entre sí estableciendo relaciones con los componentes de su entorno. Eso es lo que es un ecosistema, ¿cierto? Entonces, en los ecosistemas podemos reconocer dos tipos de componentes, los abióticos y los bióticos, como les dije, los factores, ¿cierto? Y acá tenemos los factores abióticos y los factores bióticos, ¿cierto? Como decíamos, los abióticos son todos los componentes no vivos del ambiente. Y las condiciones físicas del lugar, como el suelo, el agua, el aire, la luz, la temperatura, todas esas cosas son factores abióticos. Y los factores bióticos, muchachos, corresponden a todos los seres vivos que habitan el lugar determinado o un lugar determinado, como plantas, animales, algas, hongos, microorganismos. ¿Listo? Eso ya lo habíamos dicho, esto es un repasito. Y por último, pues los ecosistemas acuáticos y terrestres, ¿cierto? Muchachos, veanlos acá, ¿cierto? Ecosistemas acuáticos y terrestres, pues acá está el ecosistema terrestre, esto es un ecosistema terrestre para los que están viendo, ¿cierto? Hasta aquí, hasta el borde del mar, eso es un ecosistema terrestre. Estos son animales de ambientes terrestres, ¿cierto? Todos estos animalitos que se ven acá. Eso lo tienen en su libro en la página 102 y 113. Y por otro lado está el ecosistema acuático, veanlo acá, ¿cierto? Ahí está la descripción y acá dice animales de ambientes acuáticos. Se pueden ver, pues son pescaditos, tortugas, algas, corales y todo este tipo de cosas. Son diferentes los ecosistemas, ¿cierto? Muy bien, muchachos. Llegados hasta aquí, ya tenemos que haber entendido esta parte del tema. Entonces, vamos a tomar apuntes. Entonces, los apuntes van a ser, chicos, el título, los ecosistemas y sus factores, página 112, ¿listo? Van a copiar este segundo parrafito, que es de analiza, ¿cierto? Que dice un ecosistema hasta la palabra entorno.
Después de eso, copian el siguiente párrafito que dice, en los ecosistemas podemos reconocer dos tipos de componentes, abióticos y bióticos. ¿Listo? Y tomamos los apuntes de estas dos características. El dibujo no. Entonces escriben los factores bióticos, abióticos y copian esto de acá, y los factores bióticos y copian esto de acá. Eso es en la página 112. Respecto a la página 113, ponen de subtítulo entonces los ecosistemas acuáticos y terrestres, ponen eso como subtítulo, ¿listo? Y hacen este dibujito que están viendo acá. Hacen este dibujo con lo que dice ecosistema terrestre, con lo que dice ecosistema acuático, hacemos el dibujito bien bonito, lo pueden calcar, si lo pueden imprimir también, como quieran, chicos. La idea es que les quede así y que ustedes puedan diferenciar qué es un ecosistema terrestre y qué es un ecosistema acuático, ¿listo? Eso hasta ahí, muchachos. Ahora bien, para cerrar este tema, quiero hablarles, como les decía, estos ecosistemas se vuelven como el lugar donde viven las especies, ¿cierto? Entonces, por tal razón, este lugar donde viven esas especies pasa a llamarse hábitat, ¿cierto? Entonces, por eso cuando ustedes ven videos por ahí, Nat Geo dice, el hábitat natural de la especie. Es porque los animales, el lugar, o sea, el ecosistema, ¿cierto? Que tiene las condiciones adecuadas para ellos, ellos lo utilizan para vivir y se vuelve su hábitat, como su casa. Entonces, miren, el hábitat hace referencia al lugar que cuenta con las condiciones apropiadas para un ser vivo que se alimente, ¿cierto? Que se desarrolle y se pueda reproducir, de manera que asegure su descendencia en el planeta, es decir, que no se vaya a extinguir, ¿cierto? Cuando un animal encuentra eso, un lugar donde puede alimentarse, puede crecer y puede reproducirse, ya está hecho. Eso es su hábitat, ¿listo? Eso es lo que normalmente sería el hábitat. Entonces aquí nos hace como una serie de aclaraciones. Entonces dice, ¿será posible que un pez payaso y un oso perezoso compartan el mismo hábitat? Pues obvio que no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las necesidades de cada especie son diferentes, ¿cierto? El hábitat del pez es acuático y el hábitat del oso perezoso es ¿qué? Es terrestre, ¿cierto? Además vive colgado de los árboles. Entonces, las características de sus hábitats son diferentes. Y entonces, es decir, el hábitat del pez payaso es solo para el pez payaso. Ahí no puede vivir un oso perezoso o una mariposa porque no es el mismo hábitat. Ahí un oso perezoso no podría ni alimentarse, ni desarrollarse, ni reproducirse, ¿cierto? Muy bien. La segunda como cosa que tenemos que tener en cuenta, entonces dice, en algunas ocasiones dos seres vivos de especies diferentes pueden llegar a compartir un mismo hábitat. Sí, a veces diferentes especies, como aquí los peces, ¿cierto? Pueden compartir un mismo hábitat aunque sean diferentes pescados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen características similares, ¿cierto? Por ejemplo, miren, el perro y el gato comparten el hábitat que es la casa, ¿cierto? Con el dueño. Sin embargo, no es muy habitual en su naturaleza que ellos vivan juntos, ¿cierto? Pero ellos se adecúan al hábitat porque digamos que tienen ciertas características en común, ¿no? Como los pescados, las tortugas, las mantarrayas no son lo mismo, pero conviven en el mismo hábitat porque tienen características en común. ¿Listo? Entonces, bueno, nosotros también vivimos en un hábitat, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros convertimos casi cualquier espacio a nuestra necesidad. Entonces, miren, el ser humano ha encontrado la forma de convertir casi cualquier espacio sobre la superficie terrestre en su hábitat. Ha inventado un sistema de calefacciones, de ropas abrigadas para los lugares helados, para los sitios cálidos, como los desiertos, ¿cierto? Se ha implementado la ventilación. Entonces, nosotros nos hemos adecuado a todo. Ah, que si es que aquí hace mucho calor, se inventaron el aire acondicionado, entonces te puede enfriar la casa. Que no, que llegó la nieve, pues tenemos ropa especial para la nieve, botas para la nieve. Es decir, que nosotros nos hemos adecuado y podemos vivir casi que en cualquier hábitat, ¿cierto? Porque nosotros también somos una especie, ¿no? También somos animales dentro de todo esto. Bueno, estas cosas que nosotros hacemos los seres humanos a veces son malas porque cuando estamos adecuando nuestro hábitat, ¿cierto? Que estamos creando edificios, ciudades, centros comerciales, desplazamos a otras especies de su hábitat original y los sacamos, ¿cierto? Por crear nuestro propio hábitat, nuestra selva de cemento. Entonces, eso es algo a lo que hago llamar conciencia, muchachos, ¿cierto? Que es que si obviamente tenemos nuestro hábitat también como seres humanos, que son nuestras casas y eso, tenemos que respetar los hábitats y los ecosistemas de los demás animales. ¿Listo? Y ya por último, para cerrar, pues un recordatorio. Recuerden que un ecosistema está formado por seres vivos, ¿cierto? Que tienen factores
bióticos y factores abióticos. Esa mezcla es lo que hace que se creen los ecosistemas, ¿listo? Y de esto del hábitat, chicos, por favor, después del dibujito que acaban de hacer, copian el subtítulo, el hábitat, y copian este renglón, este primer párrafo. Eso está en la página 114, muchachos. Y por último, a solucionar el taller de la página 115, ¿listo? ¡Feliz día!